Hay un patrón en la historia que ha destruido 3 superpotencias globales en los últimos 500 años. Y justo ahora, en 2025, los Estados Unidos están siguiendo ese mismo patrón, etapa por etapa, decisión por decisión, casi como si estuviéramos leyendo del mismo guión que condujo a la catástrofe a las anteriores superpotencias. En 1590, España era el imperio más rico de la Tierra. Controlaban la mitad del oro y la plata del mundo. Su ejército dominaba Europa. Su moneda era aceptada en todas partes. En el plazo de 80 años, estaban en bancarrota. Una potencia de segunda categoría que jamás se recuperó. En 1914, Gran Bretaña gobernaba el imperio más grande en la historia humana. El sol nunca se ponía sobre el territorio británico. La libra esterlina era la moneda de reserva global. En 40 años, el imperio ya no existía. La moneda colapsó. Se convirtieron en el socio menor de América. En 1991, la Unión Soviética era la otra superpotencia. Armas nucleares, influencia global, satélites que abarcaban todo el globo. Dejó de existir en 900 días. No por guerra, por implosión económica. 3 veces. 3 superpotencias. 3 colapsos completos, siguiendo exactamente la misma secuencia. Y esto es lo que debería aterrorizarte. Los Estados Unidos ya han completado 5 de las 7 etapas. No estamos acercándonos al patrón. Estamos profundamente dentro de él. Esta es la historia de cómo mueren los imperios. ¿Por qué siempre piensan que son diferentes? ¿Y por qué las matemáticas dicen que nosotros somos los siguientes? Y está ocurriendo más rápido de lo que nadie quiere admitir. Antes de que revisemos el patrón, necesitas entender qué aspecto tiene realmente el colapso imperial. No en los libros de texto, sino en la práctica. ¿Qué significa cuando una superpotencia muere? El colapso imperial no comienza con la invasión o la derrota militar. Comienza con el agotamiento económico. El imperio se extiende más allá de su capacidad de mantenerse. Bases militares en 150 países, guerras en múltiples frentes, promesas que no puede cumplir, deudas que no puede pagar. Al principio, el declive es invisible. La moneda aún funciona. El ejército aún gana batallas. El gobierno aún hace promesas. Pero bajo la superficie, los cimientos se están agrietando. Los recursos están mal asignados. La capacidad productiva se reduce. Los mejores y más brillantes se van. Luego llega la aceleración. Los aliados comienzan a dudar. Los enemigos prueban los límites. Los socios comerciales buscan alternativas. El estatus de moneda de reserva se erosiona. Y de pronto, las ventajas que te hacían poderoso se convierten en vulnerabilidades. Tu moneda, que antes demandaban todos, regresa en masa a casa. Tu ejército, desplegado por todo el mundo, se vuelve insostenible. Tus promesas, antes garantizadas por la fuerza, se vuelven palabras vacías. Esto no es teórico. Esto es lo que le ocurrió a España, Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Y ocurrió porque tomaron exactamente las mismas decisiones que estamos tomando ahora. Creyeron que su poder era permanente. Se sobreextienden militarmente. Devaluaron su moneda. Y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Veamos cómo ocurrió realmente 3 veces de la misma manera. Comencemos con el primer imperio global, España, durante los años 1500-1600. Este es el plano original. Después de que Cristóbal Colón descubriera las Américas en 1492, España se convirtió en la primera potencia mundial verdaderamente global. Conquistaron los imperios azteca e inca, tomaron el control de las minas de oro y plata más ricas jamás descubiertas. Para 1550, galeones españoles traían 200 toneladas de plata al año. Para 1600, más de 400 toneladas anualmente. España controlaba la oferta de dinero de Europa. El real español era la moneda de reserva global. Todos querían plata española, y aquí es donde comienza el patrón. Un país que controla el dinero del mundo, y cree que eso lo hace invencible. Felipe II, reinando de 1556 a 1598,
Tenía más dinero que ningún monarca en la historia, y lo gastó en imperio. Etapa 1. Sobreextensión militar. España peleó guerras por todas partes simultáneamente, contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, contra Francia e Italia, contra los rebeldes protestantes en los Países Bajos, contra la Marina de Inglaterra, guerras en las Filipinas, guerras en las Américas. Para 1580, España tenía compromisos militares en 4 continentes. El coste era descomunal. La mitad de los ingresos de España iban al ejército, y aún así no era suficiente. Etapa 2. Depreciación de la moneda. La corona española no podía pagar sus cuentas solo con impuestos, así que hicieron lo que todo imperio que fracasa hace: devaluaron la moneda. Empezaron a mezclar cobre en las monedas de plata. Una moneda que se suponía plata pura se volvió 50% cobre, luego 75% cobre. El valor nominal seguía igual, pero el valor real se desplomó. Para 1600, las monedas de plata españolas contenían apenas plata. Los comerciantes dejaron de aceptarlas al valor nominal. La inflación explotó. Etapa 3. Espiral de deuda. España pedía prestado constantemente a banqueros italianos, a banqueros alemanes, a cualquiera que quisiera prestar. Para 1557, a menos de 20 años del reinado de Felipe, España declaró la bancarrota. Hicieron default de sus deudas, reestructuraron y siguieron pidiendo prestado. Declararon bancarrota de nuevo en 1560. Otra vez en 1575, otra vez en 1596. 4 bancarrotas en 40 años. Cada vez prometían reformas. Cada vez volvían a endeudarse y gastar. Etapa 4. Pérdida de la capacidad productiva. Esto es lo que la gente no entiende sobre el colapso de España. Tenían todo el oro y la plata del mundo, y eso los destruyó. Porque cuando tienes dinero ilimitado, dejas de producir. ¿Para qué cultivar alimentos cuando puedes importarlos? ¿Para qué construir barcos cuando puedes comprarlos? ¿Para qué innovar cuando puedes simplemente gastar? La nobleza española consideraba el trabajo como algo por debajo de ellos. La manufactura decayó. La agricultura estancó. Toda la riqueza fluía hacia la importación de bienes de otros países. El oro y la plata que llegaban de las Américas se iban directamente a pagar vino francés, seda italiana, bienes holandeses. España se volvió un conducto. La riqueza fluía a través de ellos, pero nada se quedaba. Para 1600, España producía casi nada. Dependían totalmente de las importaciones, totalmente de la plata para pagar todo. Y cuando las minas de plata comenzaron a agotarse, cuando la producción bajó, todo el sistema colapsó. Etapa 5. Decadencia social. Con la economía fallando, la delincuencia explotó. Mendigos llenaban las calles de Madrid. Los ciudadanos productivos emigraban. Los mejores cerebros se fueron a Francia, Inglaterra, los Países Bajos. Países que estaban construyendo, creando, creciendo. España se quedó con burócratas, soldados y sacerdotes. Nadie creando riqueza, todos consumiéndola. Para 1640, España perdió Portugal. Para 1650, perdieron los Países Bajos, su territorio más rico. Para 1700, el Imperio Español era una carcasa, aún grande en el papel, pero muerto económicamente. Pasaron de ser la superpotencia mundial a una potencia secundaria en menos de un siglo y nunca se recuperaron. España hoy es un país europeo regional. Agradable, culto, pero irrelevante en el escenario mundial. Los descendientes de los conquistadores son un destino turístico. Eso es lo que parece el colapso imperial. Avancemos 300 años. Gran Bretaña, años 1900. El imperio donde el sol nunca se ponía. En su apogeo, Gran Bretaña controlaba el 25% de la superficie terrestre del mundo, con 400 millones de súbditos. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Cada contrato comercial importante se denominaba en libras. Todos los bancos centrales poseían bonos británicos. Londres era el centro financiero del mundo. Y, al igual que España 300 años antes, creían que sería permanente. Pero ya estaban siguiendo el patrón. Etapa 1.
Sobreextensión militar. Para 1900, Gran Bretaña tenía compromisos militares en todas partes: India, África, Oriente Medio, China, el Pacífico, el Caribe. Tenían que defender territorios en 6 continentes. El coste era enorme, y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña enfrentó una elección: mantenerse neutral y dejar que Europa se destruyera, o entrar en guerra y arruinar al imperio para ganar. Eligieron luchar. La Primera Guerra Mundial le costó a Gran Bretaña más de 40.000 millones de dólares, equivalente a 1 billón en dinero actual. Prestaron de todos, especialmente de Estados Unidos. Para 1918, Gran Bretaña debía miles de millones a América. El acreedor se había convertido en deudor. Pero habían ganado la guerra. Mantuvo el imperio. Pensaban que podrían reconstruir. Estaban equivocados. Etapa 2. Devaluación de la moneda. La libra debía estar respaldada por oro, pero la guerra había drenado las reservas de oro de Gran Bretaña. Enviaron oro a Estados Unidos para pagar armas, alimentos, suministros. Para 1920, las reservas de oro eran la mitad de lo que habían sido en 1914. Pero trataron de mantener el valor de la libra de todos modos. Volvieron al patrón oro en 1925, con el mismo valor prebélico. El problema era que la libra estaba sobrevalorada. Las exportaciones británicas se volvieron demasiado caras. La manufactura cayó. El desempleo aumentó. Y el gobierno tuvo que mantener las tasas de interés altas para defender la moneda. Esto destruyó la economía interna. Para 1931, ya no pudieron sostenerlo. Abandonaron el patrón oro. La libra perdió el 25% de su valor de la noche a la mañana. La moneda de reserva global acababa de admitir que no podía cumplir sus promesas. Etapa 3. Espiral de deuda. Gran Bretaña nunca se recuperó de la deuda de la Primera Guerra Mundial. Y entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. Otros 120.000 millones en costos. Más préstamos de Estados Unidos. Para 1945, Gran Bretaña debía a Estados Unidos. Y Canadá más de 30.000 millones. Más que todo su PIB. Ganaron la guerra, pero el imperio estaba acabado. Ya no podían defenderlo, no podían pagarlo, no podían mantenerlo. Etapa 4. Pérdida del imperio. En 1947, Gran Bretaña renunció a la India, la joya de la corona y fuente de riqueza durante 200 años. En las siguientes 2 décadas lo perdió todo: África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, el Caribe. Para 1970, el Imperio Británico existía solo en los libros de historia. Etapa 5. Colapso de la moneda. La libra siguió cayendo. En 1940, una libra valía $4,03. En 1980, $2,30. Hoy cerca de $1,27. La moneda de reserva global se volvió una moneda regional. Gran Bretaña intentó mantener las apariencias. Un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, armas nucleares, relación especial con Estados Unidos. Pero todos sabían la verdad. Eran una potencia pasada, un museo de lo que alguna vez fue grande. El imperio se había ido, y nunca regresó. Ahora veamos el ejemplo más reciente: la Unión Soviética, 1945-1991. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como superpotencia. Armas nucleares, ejército masivo, control sobre Europa del Este, satélites en el espacio. Y creían que ellos eran el futuro. El comunismo sepultaría al capitalismo. El modelo soviético dominaría. Durante 45 años compitieron con Estados Unidos, igualando su poderío militar: más tanques, más misiles, más tropas. Pero bajo la superficie, la economía moría. Etapa 1. Sobreextensión militar. La URSS gastaba entre el 15 y el 20% del PIB en el ejército. Eso es el triple de lo que gastaba Estados Unidos. Tenían que igualar la tecnología, el alcance, las alianzas estadounidenses, pero su economía era una fracción del tamaño. Estaban en Afganistán. Sostenían a Cuba, Siria, Vietnam, Corea del Norte, Angola, Etiopía, donde Estados Unidos tenía influencia, ellos también. El coste era insostenible. Etapa 2. Estancamiento económico.
La economía soviética dejó de crecer en los años 70. Los ingresos del petróleo los mantenían a flote, pero nada más funcionaba. Las fábricas producían chatarra, las granjas fallaban. La tecnología estaba décadas atrás. Para los años 80, la URSS importaba grano. Un país con algunas de las mejores tierras agrícolas del mundo no podía alimentarse. ¿Por qué? Porque la planificación central no funciona. Porque la innovación muere bajo control. Porque nadie produce cuando no hay incentivos. Etapa 3. Colapso de la moneda. El rublo nunca fue una moneda real. No podía intercambiarse internacionalmente. Ni los ciudadanos soviéticos confiaban en él, usaban dólares si podían. El gobierno tenía que comprar bienes extranjeros con oro y petróleo porque nadie quería rublos. Para 1985, los precios del petróleo cayeron. Las reservas de oro soviéticas se agotaban. Se estaban quedando sin dinero real. Etapa 4. Pérdida del imperio. En 1989 cayó el muro de Berlín. Europa del Este se fue. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Alemania del Este desaparecieron en un año. Los satélites que daban profundidad estratégica a la URSS desaparecieron. El gobierno soviético no pudo detenerlo. Estaban en quiebra. Etapa 5. Colapso completo. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. 900 días desde el muro de Berlín hasta la disolución total. Sin guerra, sin invasión, solo implosión económica. El ejército no podía pagarse, el gobierno no podía funcionar, el rublo no valía nada. Una superpotencia con 30.000 armas nucleares colapsó por fracaso económico interno. Y esto es lo que debería quitarte el sueño. Estados Unidos está siguiendo el mismo patrón, etapa por etapa. Etapa 1. Sobreextensión militar. Más de 750 bases en 80 países, tropas en 150 países, compromisos en Europa, OTAN, Japón, Corea, Filipinas, Oriente Medio, enfrentando a China, a Rusia. Presupuesto militar, 850.000 millones anuales, más que los siguientes 10 países juntos. Y no es suficiente, estamos extendidos, el equipo envejece, el reclutamiento cae. Tenemos compromisos que no podemos cumplir. Si China invade Taiwán, si Rusia empuja en territorio OTAN, si Irán cierra el Golfo Pérsico, no podemos responder a todo a la vez. Sobreextensión. Check. Etapa 2. Devaluación de la moneda. En 1971, Nixon cerró la ventana del oro. El dólar se volvió moneda fiat. Desde 2000, la oferta monetaria creció un 400%. Desde 2020, se imprimieron más de 6 billones. El dólar ha perdido el 98% de su poder adquisitivo desde 1971. No estamos mezclando cobre en monedas de plata. Estamos imprimiendo papel ilimitadamente. Mecanismo distinto, mismo resultado. Devaluación. Check. Etapa 3. Espiral de deuda. Estados Unidos debe 36 billones, 120% del PIB. Los pagos de intereses se acercan al billón anual. Más que el gasto en defensa. Déficits anuales incluso en tiempos de crecimiento. En 2024 fueron 1.8 billones. En tiempos de paz, pedimos prestado para pagar intereses de préstamos anteriores. Eso es una espiral de deuda. España hizo default 4 veces. Gran Bretaña se endeudó hasta colapsar. La URSS se quedó sin dinero. Estamos en la misma ruta. Check. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos ya no fabrica. Diseñamos, financiamos, consumimos, pero no producimos. Nuestra base industrial fue desmantelada. Enviada a China, México, Vietnam. Importamos 800.000 millones más de lo que exportamos cada año. Dependemos de cadenas de suministro extranjeras para todo. Medicamentos, electrónica, acero, incluso componentes militares. Como España, que dependía de importaciones mientras la plata salía, dependemos de importaciones mientras los dólares salen. Cuando el dinero deje de fluir, estaremos en problemas. Check. Etapa 5. Decadencia social. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. La delincuencia sube, la indigencia explota, las sobredosis matan a 100.000 al año.
Los mejores talentos se van o se desconectan. La natalidad se desploma. La disfunción política es total. No podemos ponernos de acuerdo, ni arreglar, ni construir nada. La decadencia es evidente, pero todos fingen que está bien. No lo está. Check. Estamos en la etapa 5 de 7. La URSS llegó a la etapa 5 antes del colapso total. También Gran Bretaña. España duró más, pero el patrón fue el mismo. Aún no estamos en el final, pero estamos profundamente dentro de la secuencia. Etapa 6. Pérdida del estatus de moneda de reserva. Cuando los aliados se diversifican, el comercio se mueve a otras monedas, y los dólares regresan porque ya nadie los necesita. Ya se ven señales. BRICS desarrollando alternativas. Bancos centrales comprando oro. China y Rusia comerciando en yuanes y rublos. Arabia Saudita aceptando yuanes por petróleo. Las grietas se forman. Etapa 7. Colapso. No es declive gradual, es implosión repentina. La URSS pasó de superpotencia a inexistente en 900 días. Gran Bretaña perdió el imperio en 20 años. España tardó más. Pero el resultado fue el mismo. Cuando falla la moneda de reserva, cuando la deuda es imposible, cuando el ejército no puede sostenerse, no hay declive elegante. Colapsa rápido, brutalmente. Y todos los que creían que aquí no puede pasar, aprenden la misma lección que aprendieron todos los imperios. Sí puede y sí pasa. 3 imperios siguieron este patrón. España, Gran Bretaña, la URSS. Todos creían ser excepcionales. Todos pensaban que eran diferentes. Todos pensaban que las reglas no se les aplicaban. Todos estaban equivocados. Nos estamos diciendo las mismas mentiras ahora. Somos diferentes. Tenemos tecnología. Tenemos el dólar. Somos América. Pero el patrón no se preocupa por el excepcionalismo. El patrón es matemático. No puedes gastar más de lo que produces para siempre. No puedes mantener un imperio sin capacidad productiva. No puedes devaluar tu moneda sin consecuencias. No puedes evitar las etapas 6 y 7 después de completar las 5 primeras. La secuencia está fijada. La única pregunta es, ¿cuándo? Quizás tengamos 10 años, quizás 5, quizás menos. Pero el patrón dice que el colapso viene, y cuando llegue, no será lento, será repentino. Una crisis monetaria que desencadena una crisis de deuda, que desencadena una crisis política. De la noche a la mañana, la superpotencia se convierte en advertencia. La moneda de reserva se convierte en una moneda regional. El imperio se convierte en un recuerdo. 3 veces ocurrió antes. El patrón dice que vamos nosotros. Desde 2020 hemos acelerado cada etapa. Más impresión de dinero, más deuda, más compromisos militares, más desindustrialización, más fractura social. Ya no caminamos por ese camino. Lo corremos. Y el final es visible si conoces el patrón. Quizás encontremos una salida. Quizás América pueda hacer lo que España, Gran Bretaña y la URSS no pudieron. Reformar, reconstruir, restaurar. Quizás esta vez sí sea diferente. Pero el patrón dice que no. Las matemáticas dicen que no. Y la historia, que ha visto morir imperios de la misma forma una y otra vez, dice que estamos a punto de aprender la lección, por las malas,